Hola, habla Claudia Fino, nos volvemos a encontrar por este medio. Otra vez desde la virtualidad, esta vez sin mi imagen, solo con mi cantarina voz. Bueno, en esta oportunidad vamos a retomar algunas de las cuestiones que ya estuvimos viendo a partir de otros autores que tienen que ver con la unidad 2 del programa, es decir, el discurso de la información en la trama del discurso social, de la primera parte de la unidad 2, y nosotros ya recorrimos autores como Bakhtin, Bourdieu, y en esta presentación vamos a ver las conceptualizaciones de Marc Angenot, que Marc Angenot las hace en su libro El discurso social, los límites históricos de lo pensable y lo decible. Angenot define el discurso social como toda expresión escrita u oral en sociedad, ¿no? Es decir, todo lo que el hombre narra y argumenta. Narrar y argumentar son dos formas, dos modos de discurso eh, que están permanentemente presentes en todo lo que decimos, ¿no? Eh, o mejor, también para definir el discurso social, eh, de otra manera sería hablar de sistemas genéricos. Él habla de sistemas genéricos que organizan lo decible, lo narrable, lo opinable. Lo opinable sería lo argumentativo, ¿no? Entonces acá estamos encontrando un resabio de los planteos de Bakhtin acerca de los discursos en tanto divididos o presentados a partir de géneros, ¿no? Como se acuerdan, como cada esfera de la actividad humana eh, aparecen a partir de esas esferas de la actividad humana géneros discursivos. Entonces, en este caso, cuando Angenot define lo que es el discurso social, lo plantea como sistemas genéricos que organizan lo decible. No géneros, sistemas genéricos, ¿no? Más adelante vamos a desmenuzar cada una de las cuestiones, no con mucho detalle, pero vamos a tratar de entender a qué se refiere cuando plantea todas estas definiciones, ¿no? Sistema regulador de los discursos, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de que hable de sistema regulador implica necesariamente normas, reglas, sintaxis de esa producción y de la circulación y también de sus productos. De qué manera nosotros generamos discursos, de qué manera nosotros producimos y a su vez hacemos circular, siempre limitándonos a partir de reglas que están dadas. Por otro lado, también habla de algo compuesto, subconjuntos, dice él. En esos subconjuntos hay tendencias hegemónicas. Es interesante e importante, ¿no es cierto?, esto que plantea acerca de no la yuxtaposición ni la suma de sociolectos, porque no está hablando de, si tenemos la idea de sistema es suficiente, ¿no es cierto?, no hablamos de un sistema como un conjunto de elementos, una suma de elementos, sino, ni una yuxtaposición, sino con reglas que los hacen interactuar, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, cuando habla de discurso social, está lleno de subconjuntos con tendencias hegemónicas y reglas que están implícitas. Cuando Angenot se propone estudiar un corpus, habla de un objeto concreto, ¿no? En el caso de su texto, ese corpus se limita a todo lo impreso en francés en 1889, es decir, cumplirse 100 años de la Revolución Francesa. Hace un corte sincrónico arbitrario
para poder lograr un marco teórico que le dé consistencia a su noción de discurso social. Entonces, esta idea de discurso social, para poder plantearlo como, como discurso social, propone no ver los discursos en campos autónomos aislados. Y ahí está una diferencia importante con lo que propone Bourdieu. ¿No? Bourdieu habla de campos autónomos, el campo del periodismo, el campo de la literatura, ¿no es cierto? Diferencia esos del discurso científico, diferencia esos campos. Para Genot eso no, no es coherente, no sería una coherencia dentro de su teoría, porque él habla justamente de estos subconjuntos cuyas reglas interactúan, ¿no es cierto? Entonces, ya no hay una diferenciación en campos, sino una totalidad. Cuando se habla de discurso social es todo lo decible, de ahí que todo lo decible en una sociedad quiere decir que todo tiene que ver con todo, desde lo que en el discurso de la literatura aparece en un momento dado, tiene su relación con la manera en que se conversa y con la manera en que se escribe el periodismo, y la manera en cómo redactamos mensajes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Siempre hay una totalidad, digamos que desde la que no podemos deslindar cada discurso. Entonces, hablar de discurso social es abordar también los discursos como hechos históricos, ¿no es cierto? Esta idea de que son hechos sociales. Lo que se dice en una sociedad implica que son hechos que funcionan más allá del individuo, ¿no es cierto? Y más allá de las conciencias individuales. ¿No? Y justamente la potencia de esos discursos tiene que ver con el hecho de que se impongan. Cuando abordamos el texto de Angenot nos encontramos con una serie de nociones que tienen una deuda, digamos, con autores como en este caso los que planteamos en esta diapositiva, intertextualidad, interdiscursividad, interlegibilidad, con lo bastiniano, ¿no? Entonces hay una función importante de aquello que en Bakhtin se plantea desde lo dialógico, de cómo los enunciados se pronuncian a partir de una cuestión permeable, son eslabones de cadenas dialógicas. ¿Se acuerdan que Bakhtin hablaba de eslabones de cadenas dialógicas con ecos y recuerdos, ¿no es cierto?, penetrados por visiones del mundo, por teorías, por tendencias de una época? Entonces, en este caso, pensamos en la intertextualidad. Intertextualidad, siempre que hablamos de intertexto, estamos hablando de este diálogo entre textos, ¿no? Y en esa intertextualidad hay una circulación y transformación de ideologemas. Cuando decimos que los ideologemas son unidades significantes con aceptabilidad difusa en una doxa dada, queremos decir que hay una circulación de ideas planteadas en los discursos significativas que se aceptan sin cuestionarse la verdad de esos enunciados, ¿no? Por eso él habla en una doxa dada. ¿Qué es la doxa? La doxa es lo contrario de lo verdadero, o lo que plantea el sentido común, ¿no? Lo contrario de lo verdadero, digo, en el sentido platónico. Platón oponía la doxa al episteme, ¿no? Episteme era el saber de lo inteligible, ¿no es cierto?, lo que se podía probar, lo verdadero, mientras que la doxa sería la opinión,
lo que pertenece al mundo sensible. Entonces, cuando hablamos de la doxa, hablamos de un conjunto de enunciados que se aceptan como verdades sin discusión, que se instalan, que se cristalizan en una sociedad en un momento dado. Después vamos a dar algunos ejemplos cuando tomemos los componentes del hecho hegemónico, del discurso hegemónico, o de la hegemonía discursiva, mejor dicho. Y acá aparecen dos términos también con reminiscencias bakhtinianas, que es el de heteroglosia y heterología, ¿no es cierto? Es decir, cómo hay una diferenciación interna y una estratificación de lo que parece plano en los discursos. Cuando pensamos en la heteroglosia estamos hablando de esa fuerza centrífuga totalmente opuesta a la centrípeta que es una tendencia a una idea homogeneizadora de la expresión, ¿sí? Bien. Por otro lado, subrayar esto de la interlegibilidad, ¿no? Cuando Angenot plantea lo de interlegibilidad, lo plantea también junto con la idea de la alegoresis, ¿no? Mientras la alegoresis es la sobreimpresión de unos textos a la lectura de un texto dado, es decir, cuando se proyecta textos de toda una red sobre un texto o autor o un corpus que está fetichizado, lo que él llama alegoresis en Genet se plantea como palincestos, ¿no? La lectura, la alegoría vista como a la lectura de un texto dado, se le superponen otros textos que ocupan la memoria, ¿no? Entonces, cómo aparece esta manera de enfrentar textos, y por eso plantea, cuando hay una sobreimpresión, ¿no es cierto? Y por eso plantea lo de la interlegibilidad, ¿no? Que la interlegibilidad dice que él dice que asegura una entropía hermenéutica que hace leer textos de una época, pero con determinados marcos preconstruidos que anulan y reducen lo nuevo para ver solamente lo previsible, ¿sí? Donde un marco preconstruido dice que desdibuja lo que se presta a una lectura diferente. En esta teoría hay ciertas consecuencias, ¿no? Una fundamental, que la vamos a encontrar siempre que hagamos análisis de discurso, ¿no? Es el hecho de que forma y contenido no se pueden disociar. Es decir, no hay un discurso social que está unido a formas, ¿no es cierto?, ideas y formas de hablar, y no podemos separarlos. No da lo mismo, no hay sinonimia en ese sentido, ¿no? La forma del enunciado es la realización parcial del mensaje, entonces lo que quiere decir el enunciado. Y por otro lado, la otra consecuencia fundamental, y otra vez con la cita de Bakhtin y también Voloshinov, donde se plantea que donde se encuentra el signo, se encuentra también la ideología. Todo lenguaje es ideológico. ¿Por qué? Porque todo lenguaje lleva las marcas de conocer, lleva
las maneras de representar el mundo, y esas maneras de representar el mundo no son universales, ¿no? Siempre implican una apuesta social, ¿no? Y a su vez tienen una jerarquía están posicionados en la economía de los discursos sociales. Todo lo que se dice realiza o altera modelos. Eh, la masa de discursos va a engendrar lo que Algenot llama un decible global, ¿no? Bueno, en el ejemplo que tienen en la diapositiva, murió el expresidente de facto Roberto Viola, que corresponde al 1 de octubre de 1994 del diario El Día, y murió el ex dictador y asesino Roberto Viola, que corresponde al mismo día del diario Página 12. Vemos dos enunciados sobre un mismo hecho donde hay una evidente, una explícita muestra de la manera en que se pueden nombrar en este caso situaciones y actores sociales. En el caso del diario El Día, digamos, lo explícito que tiene que ver con lo ideológico es hablar de expresidente de facto, ¿no? No es lo mismo que hablar de ex dictador. No hay sinonimia. Igual que con dictadura o gobierno militar o presidencia de facto, ¿no? Y además, página 12 va más allá al ponerle un atributo, ¿no es cierto? Ex dictador y asesino. Roberto Viola. Más allá de que de toda lo que cuenta, todo lo que cuenta, digamos, en nuestro análisis de discurso, aporta también desde la gráfica, la tipografía y las fotografías. Mientras en la fotografía del diario El Día, Viola aparece vestido de civil, de saco y corbata, en la fotografía de página 12 aparece vestido de militar, y a su vez un epígrafe dice: la puta que lo parió dijo cuando lo condenó la Cámara Federal. Hegemonía. Bueno, una gran deuda que sostiene Angenot para la elaboración de su teoría es eh, la deuda con los conceptos acerca de la hegemonía de Gramsci, ¿no? Para Gramsci hay dominancias interdiscursivas, maneras de conocer y de significar lo conocido que son, perdón, lo propio de una sociedad, que regulan y trascienden la división de los discursos sociales, ¿no? Y él habla de una hegemonía completa, todo lo que tiene que ver con los sistemas de dominación política y la explotación económica. A su vez va a hablar dentro de esa hegemonía completa de una hegemonía cultural, y como una parte de la hegemonía cultural, Angenot va a analizar lo que se denomina como hegemonía discursiva. En cada sociedad, digamos, la interacción de los discursos, los intereses, van a producir dominancia de ciertos hechos, ¿no es cierto?, semióticos, es decir, esto que implica forma y contenido, que van a privar de medios de enunciación a lo que todavía no se pensó. Con esto que quiere decir que ya se moldea de antemano. Y la hegemonía que aborda Angenot es lo que se establece en el discurso social, en la manera en que una sociedad dada se objetiva en textos, en escritos. Hegemonía. Bueno, una gran deuda que sostiene Angenot para la elaboración de su teoría es la deuda con los conceptos acerca de la hegemonía de Gramsci, ¿no? Para Gramsci hay dominancias interdiscursivas,
maneras de conocer y de significar lo conocido, que son lo propio de una sociedad, que regulan y trascienden la división de los discursos sociales, ¿no? Y él habla de una hegemonía completa, todo lo que tiene que ver con los sistemas de dominación política y la explotación económica. A su vez va a hablar dentro de esa hegemonía completa de una hegemonía cultural, y como una parte de la hegemonía cultural, Angenot va a analizar lo que se denomina como hegemonía discursiva. En cada sociedad, digamos, la interacción de los discursos, los intereses van a producir dominancia de ciertos hechos, ¿no es cierto?, semióticos, es decir, esto que implica forma y contenido, que van a privar de medios de enunciación a lo que todavía no se pensó. Con esto que quiere decir que ya se moldea de antemano. Y la hegemonía que aborda Angenot es lo que se establece en el discurso social, en la manera en que una sociedad dada se objetiva en textos, en escritos. Bien, la hegemonía que se establece en el discurso social, en la manera en que una sociedad dada se objetiva en textos, es lo que llamamos hegemonía discursiva. Es decir, que hay un conjunto de reglas canónicas de los géneros y los discursos, de los estatus de los discursos, de las normas aceptables de esos discursos, ¿no es cierto?, que implican un imponer determinadas jerarquías para esos modos discursivos. Entonces, es importante que quede claro que no es todo un conjunto de, como se plantea en la presentación, no es un conjunto de esquemas discursivos, ni de temáticas, ni de nociones, ¿no es cierto?, que son las que predominan, sino cuál es el repertorio, cuáles son los topoiba, es decir, de los estatus que confieren a esas entidades discursivas ese privilegio, esas posiciones de prestigio, ¿m? Y le dan formas y argumentos. ¿Cuáles son ese conjunto de mecanismos, de reglas, ¿no es cierto?, de leyes que permiten que determinadas formas de decir prevalezcan? Por eso insistimos, cuando hablamos de hegemonía discursiva estamos hablando de ese conjunto de mecanismos que unifican y regulan el trabajo discursivo y homogeneizan retóricas, tópicas y doxas transdiscursivas. Detengámonos cuando hablamos de retóricas estamos hablando de formas, de qué maneras se realiza un discurso. Si yo tengo que hacer un discurso político, yo tengo formas, la retórica me va del momento de hacer discursos políticos, que viene desde lo aristotélico, me plantea que tengo que empezar por lo que se llama la captatio benevolentia, que puede ir desde el saludo, compañeros y compañeras, amigos y amigas de la patria, hermanos y hermanas de la patria, ¿no? Eso forma parte de una retórica del discurso político, que es el saludo y el mencionar al otro a partir de un vocativo con el cual lo identifico y le doy y establezco el vínculo, establezco esa relación desde una cercanía o lejanía que tiene que ver con lo ideológico, en este caso con la, el
lo que tiene que ver con una vinculación política, ¿no? Las tópicas. Cuando hablamos de tópico, la idea de topos, topoi, viene del griego, ¿no es cierto? Y Aristóteles lo había planteado para cuando analiza las formas argumentativas, ¿no es cierto?, de los discursos, como los lugares comunes, es decir, aquellos lugares a los que hay que recurrir para darle más efecto al discurso. ¿Mm? En un discurso político, un topos que siempre aparece, un topos que siempre aparece es el lugar común de decir eh, ayer, hoy. Ayer es que existían esto, hoy nosotros hemos mejorado de tal manera tal cuestión. Lo posible, lo imposible. Esos son los topoi aristotélicos, ¿no? Los tópicos. Cuando hablamos del discurso social, las tópicas llegan a componer doxas. ¿Esto qué significa? La tópica, un conjunto de topos, de lugares comunes que tienen que ver con temáticas y maneras de plantear las temáticas que se repiten y se cristalizan, conforman opinión común de un sector, la doxa. Por ejemplo, desde el lugar común del conservador, ¿no? Las tradiciones son intocables. Antes se educaba. La juventud de hoy está perdida. Son topoi, perdón, con el plural sería topoi, topos es el singular, lugares comunes que se dicen acerca del joven, acerca de la educación, acerca de la manera de pensar sobre las cosas que se dan desde siempre y que nunca cambian, ¿no? Que hacen a una doxa de un conservador, o conservadora. Entonces, por supuesto que las doxas pueden corresponder tienen distintas jerarquías. Hay una doxa de los periodistas, hay una doxa de los docentes universitarios, hay una doxa de las maestras de primaria, hay una doxa de cualquier grupo profesional, digamos que cualquier grupo que trabaja con el discurso tiene, tiene su propia doxa, ¿no? Y con distintos estratos. No es algo simple, no es algo que lo puedo, que puedo generalizar. Siempre surgen a partir de actividades discursivas de una comunidad dada. Entonces, en esas doxas aparecen lugares comunes. Cuando hablo de lugares comunes son los lugares trillados, los lugares que se repiten y las frases que se repiten, los políticos son todos corruptos, la juventud está perdida. Los refranes son ejemplos, porque son argumentativas los lugares comunes, y lo que compone una doxa, ¿no? Son lugares argumentativos que muchas veces no, no pueden oponerse en la misma línea argumental, porque lo que hablábamos la última vez que nos encontramos sobre la ley de legalización del aborto, ¿no? Cuando alguien empieza, yo defiendo la vida, no puedo ir con lo opuesto y decirle yo no. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es todo un lugar común de quien está en contra de la legalización del aborto, porque hubo una apropiación de ese enunciado y una ubicación en un lugar de que ir en contra del aborto implica defender la vida, que no es verdad, ni mucho menos, ¿no es cierto? Y lo podemos argumentar de distintos lugares, pero en esa apropiación difundida se cristaliza, digamos, y se repite el discurso, ¿no?
aparece, entonces ese es un lugar común de quienes están en contra de, ahí tenemos un topos que implica la opinión común acerca de lo que es defender la vida, ¿no? De qué vida, cuando hablamos de esa vida, se defiende la vida. Pensemos esto comparado con quienes quieren romper la cuarentena y no a riesgo, digamos, del contagio y de la muerte, ¿no? Ahí podríamos oponer, eso no es defender la vida, no hay un discurso que diga yo defiendo la vida, no, no, no. ¿Cómo se generan, esto por ahí no, la comparación es un poco forzada, pero cómo se generan enunciados que se van, quienes comparten, digamos, de ideología, se apropian y en la repetición y en la seguridad de las frases cuando se cristalizan, se genera todo un marco que da argumentos. Bien. Por otro lado, entonces, la hegemonía discursiva tiene reglas canónicas de los géneros discursivos. Entonces, de los géneros discursivos, de cómo hablar, de las normas que hay, lo que es el lenguaje correcto, cuál es el lenguaje correcto, de qué manera se puede decir esto y de qué manera se puede decir esto otro, qué es lo que se acepta para narrar, qué es lo que se acepta para argumentar, qué es lo que se acepta para lo que tiene que ver con los conceptos, los conocimientos discursivos, y cuáles son los temas que se imponen en esos discursos, ¿no? No hay, por eso cuando veamos los elementos va a discriminar, entre otras cosas, las temáticas, porque las temáticas implican visiones de mundo, y a su vez esas temáticas no es solamente temática, es temática que viene dicha de una manera dada, que es aceptada si se cuenta de tal manera y no de otra, en cada grupo social, obviamente, ¿no? Por otro lado, la hegemonía discursiva, dice acá, impone dogmas, fetiches y tabúes. Fundamentalmente estos elementos los vamos a desarrollar enseguida cuando tomemos los componentes de la hegemonía discursiva. La hegemonía discursiva también es instrumento de control social e instituye la jerarquía de las legitimidades sobre un fondo de relativa homogeneidad. Es decir, lo legítimo aparece como algo general, como si no hubiera resistencias. Por eso es la jerarquía de las legitimidades, de aquello que es legítimo, aparentemente es homogéneo. Bien. Diapositiva 9. Acá es importante subrayar esta idea que está tanto en Angenot como en Bourdieu, que insisten los dos autores en decir que no corresponde hablar de hegemonía en relación a una ideología dominante, ¿no? Como si una clase dominante con determinada ideología pudiera posicionarse de tal manera que se impone al resto. No, estamos hablando de algo que es dialéctico, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hace este juego de palabras en el texto de Angenot, que dice no corresponde a una ideología dominante monolítica, sino a una dominancia en el juego de las ideologías. En ese juego intervienen intereses estructurales, tradiciones, posiciones adquiridas y defendidas, pereza intelectual y necesidades de adaptación a la doxa. Es decir, hay algo muy complejo. Yo generalmente tomo el ejemplo de lo que significó la ley de matrimonio igualitario en nuestro país.
Si nosotros hubiéramos pensado en esta dominancia de una clase social, ¿tendríamos la ley de matrimonio igualitario? No, porque la clase dominante rechazó en su momento la ley de matrimonio igualitario. Entonces hay factores complejos que en este caso se dio por una imposición dada desde el gobierno, ¿no es cierto?, desde la lucha, desde lo estatal, por dar cuenta de una ley. Ahora, obviamente que la ley sin consenso muchas veces no es un riesgo, ¿no? En este caso se dio esa relación, ¿no? Desde vino impuesta y terminó aceptándose, más allá de que en el predominio del discurso, la hegemonía discursiva de la calle, me atrevo a decir, sigue siendo homofóbica. Es decir, no hay una ley, no cambia mentalidades, ¿no es cierto? Hay autocensuras, que eso tiene que ver también con la hegemonía discursiva que se impone. Y démosle tiempo, pero esto es opinión, ¿no? No hay algo que haya modificado, no es que se modifique una manera de pensar, sí cuando cambia la hegemonía discursiva en este caso, se genera un aparente acuerdo, ¿no? y empiezan a circular discursos en los cuales hay moderación frente a determinados temas. Siempre cuento en esta situación cuando asumió Macri en el 2015, Página 12 sacó una contratapa que la escribía Giorgi, un crítico literario, ¿no? Un investigador literario, que contaba que un amigo de él había tomado un taxi y hablando de la asunción del presidente y demás, el taxista expresa, al fin voy a poder decir puto de mierda sin que me digan opositor. Es decir, ¿de qué era consciente este señor claramente homofóbico? De que había cambiado la hegemonía discursiva. Porque la hegemonía discursiva tiene que ver también con posiciones que se acercan al poder político, necesariamente, ¿no? Entonces, un cambio tan abrupto ideológico en ese momento, de un modelo ideológico a otro, implica que lo discursivo también va a tener un cambio abrupto. En este caso, él iba a poder decir puto de mierda sin que lo llamaran opositor, que eso es muy gracioso. No sos ni opositor ni nada, sos homofóbico, pero en su manera en su visión de mundo, captó el cambio de hegemonía. Bien. Por otro lado, también tiene que ver con lo mismo, no es propiedad de una clase. Pero, ¿qué pasa? Quienes están mejor situados frente a un reconocimiento del discurso hegemónico, sacan provecho. Es más o menos lo mismo que planteaba Bourdieu cuando planteaba que las leyes de formación de precio no estaban dadas, establecidas por una clase social dominante, pero generalmente lo que acuerda con un poder económico y político, ¿no es cierto?, tiene una cercanía, un lugar de mayor acceso, de mejor acceso a esa formación de precios, ¿no? De la misma manera no es propiedad de una clase, pero
el poder económico, por ejemplo, da lugar a estar cerca de esa dominancia. Bien, vamos a los componentes, la última diapositiva. Acá es importante subrayar esta idea que está tanto en Angenot como en Bourdieu, que insisten los dos autores en decir que no corresponde hablar de hegemonía en relación a una ideología dominante, ¿no? Como si una clase dominante con determinada ideología pudiera re, o posicionarse de tal manera que se impone al resto. No, estamos hablando de algo que es dialéctico, ¿no es cierto? Entonces, por eso se hace este juego de palabras en el texto de Genot que dice no corresponde a una ideología dominante monolítica, sino a una dominancia en el juego de las ideologías. En ese juego intervienen intereses estructurales, tradiciones, posiciones adquiridas y defendidas, pereza intelectual y necesidades de adaptación a la doxa. Es decir, hay algo muy complejo. Yo generalmente tomo el ejemplo de lo que significó la ley de matrimonio igualitario en nuestro país. Si nosotros hubiéramos pensado en esta dominancia de una clase social, ¿tendríamos la ley de matrimonio igualitario? No, porque la clase dominante rechazó en su momento la ley de matrimonio igualitario. Entonces hay factores complejos que en este caso se dio por una imposición dada desde el gobierno, ¿no es cierto?, desde la lucha, desde lo estatal, por dar cuenta de una ley. Ahora, obviamente que la ley sin consenso muchas veces no es un riesgo, ¿no? En este caso se dio esa relación, ¿no? Desde vino impuesta y terminó aceptándose, más allá de que en el predominio del discurso la hegemonía discursiva de la calle, me atrevo a decir, sigue siendo homofóbica. Es decir, no hay una ley, no cambia mentalidades, ¿no es cierto? Hay autocensuras, que eso tiene que ver también con la hegemonía discursiva que se impone. Y démosle tiempo, pero esto es opinión, ¿no? No hay algo que haya modificado, no es que se modifique una manera de pensar, sí cuando cambia la hegemonía discursiva en este caso, se genera un aparente acuerdo, ¿no? y empiezan a circular discursos en los cuales hay moderación frente a determinados temas. Siempre cuento en esta situación cuando asumió Macri en el 2015, Página 12 sacó una contratapa que la escribía Giorgi, un crítico literario, ¿no? Un investigador literario, que contaba que un amigo de él había tomado un taxi y hablando de la asunción del presidente y demás, el taxista expresa, al fin voy a poder decir puto de mierda sin que me digan opositor. Es decir, ¿de qué era consciente este señor claramente homofóbico? De que había cambiado la hegemonía discursiva. Porque la hegemonía discursiva tiene que ver también con posiciones que se acercan al poder político, necesariamente, ¿no? Entonces, un cambio tan abrupto ideológico en ese momento, de un modelo ideológico a otro,
eh, implica que lo discursivo también va a tener un cambio abrupto. En este caso, él iba a poder decir puto de mierda sin que lo llamaran opositor, que eso es muy gracioso. No sos ni opositor ni nada, sos homofóbico, pero en su manera de, su visión de mundo, captó el cambio de hegemonía. Bien. Eh, por otro lado, también tiene que ver con lo mismo, no es propiedad de una clase. Pero, ¿qué pasa? Quienes están mejor situados frente a un reconocimiento del discurso hegemónico, sacan provecho. Es más o menos lo mismo que planteaba Bourdieu cuando planteaba que en las leyes de formación de precio no estaban dadas, establecidas por una clase social dominante, pero generalmente lo que acuerda con un poder económico y político, ¿no es cierto?, tiene una cercanía, un lugar de mayor acceso, de mejor acceso a esa formación de precios, ¿no? De la misma manera, no es propiedad de una clase, pero el poder económico, por ejemplo, da lugar a estar cerca de esa dominancia. ¿Cuáles son los elementos que componen el hecho hegemónico? El primero que plantea Angenot es la lengua legítima. Cuando se habla de lengua legítima, se está hablando de cuáles son enunciados aceptables, no como en cuanto a su contenido, ¿no?, sino en tanto su manera de decir, ¿no? No, un ejemplo que da Angenot de lo que es aceptable en Francia es el francés literario y en el corpus que está analizando él, ¿no? Si nosotros tenemos que decir cuál es la lengua legítima de la Argentina, la lengua oficial, la lengua de los discursos, es la lengua, pensemos en la oralidad, lo que charlábamos en el último encuentro, es la lengua de Buenos Aires, fundamentalmente la porteña. Pensemos en los locutores de las radios nacionales. No quiere decir que no exista, pero las radios nacionales oficiales no tienen acento de ningún otro lugar que no sea el de Buenos Aires. Entonces, la lengua legítima es, y además tiene que ver con la normativa. No se acepta un discurso a partir de un enunciador que no pronuncie las eses. No es lo legítimo. No quiere decir que esté mal o esté bien. Es qué es lo oficial, qué es lo que se impone. Si la pensamos en los medios de comunicación y en el discurso de la información de los diarios que ustedes tienen que analizar, pensemos cuál es la lengua legítima de un periódico. Entonces, a partir de la lengua legítima entran cuestiones no de qué se dice, sino de cómo se dice, ¿no? Tengo que pensar más en el cómo. La lengua legítima de un medio periodístico es una lengua entendible, no puede ser críptica, tiene que ser lo suficientemente clara para llegar a la mayor cantidad de público posible, porque los diarios, por ejemplo, corresponden a empresas y las empresas quieren vender. Entonces, si se trata de un diario nacional, no va a tener ninguna característica local. La característica local, o sí, que va a ser la porteña. ¿Se entiende? Es decir, hay
un cuidado, digamos, en el discurso que neutraliza variables para pensar en las formas de esa lengua legítima. A su vez, la lengua legítima de los medios periodísticos en algún momento, supónganse, utilizan en su vocabulario expresiones que no se utilizan en ningún otro repertorio discursivo, como hablar de nosocomio, o términos que en los discursos policiales, cuando tomamos una nota policial, se mezcla con el registro y las formas del discurso forense. Tópica y nociología. Bueno, ya dijimos algo de los topoi, los lugares comunes, los lugares que son presupuestos irreductibles del verosímil social, así lo define Angenot, presupuestos irreductibles del verosímil social, a los que todo el mundo convoca sin desacuerdos, ¿no? Son presupuestos colectivos. Es lo que produce lo opinable, es lo que está presupuesto en cualquier narración, que son lugares transhistóricos, ¿no es cierto?, que se consideran casi universales. Por ejemplo, nadie duda si, como el ejemplo que pone Angenot, dice, hay que tratar a todos los semejantes de la mismo modo. O frases como el fin justifica los medios. Esos son lugares comunes. ¿Cuándo lo pongo? ¿A qué me refiero cuando lo digo? Acuérdense de que los refranes dan cuenta de estos lugares comunes. Hoy lo empecé a decir y no lo terminé. Los refranes son lugares argumentativos, ¿no? Yo puedo decir, al que madruga Dios lo ayuda, y enfrentarle, no por mucho madrugar, se amanece más temprano. Podríamos recorrer el repertorio de los refranes donde encuentro la tópica, ¿no? Y la tópica es lo que me conviene en cada momento, ¿no? Juventud, divino tesoro, ¿no? O la juventud está perdida. Juventud era la de antes, no sé. De cada temática puedo armar una tópica que tiene que ver con posiciones ideológicas siempre, ¿no? Por eso son un conjunto, digamos, de estos topoi, como decíamos, da cuenta de una doxa. Y la doxa es una preconstrucción argumentativa donde aparece lo probable. Según Angenot, es lo que se cae de maduro, lo que se predica a los conversos, es decir, lo obvio. Hay distintas, como decíamos hoy, hay distintas doxas, ¿no? Distintas jerarquías en las doxas. Y por otro lado, dijimos tópica y nociología. Por otro lado, la nociología. ¿Qué es la nociología? Lo que tiene que ver como un componente de hecho hegemónico. Cuando hablamos de nociología, sería el conjunto de reglas que determinan la función cognitiva de los discursos, que modelan los discursos como operaciones cognitivas, dice Angenot, ¿no? Es decir, de qué manera el mundo puede ser esquematizado a partir de lo lingüístico, a partir de lo verbal. La nociología es indisociable de la tópica. ¿Por qué? Porque yo, cuando pienso en cuál es la nociología dominante, estoy pensando en cuáles son las bases de conocimiento de lo cognitivo que permiten comprender discurso de la prensa, de los procedimimientos científicos, de la literatura, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Entonces va a dar cuenta esta, como componente del hecho hegemónico, va a modelar esas operaciones cognitivas. Él pone el ejemplo del siglo XIX. ¿Cuáles son las estructuras mentales que había en el siglo XIX? Lo positivista.
la- lo experimental, lo que tenía que ver con lo evolucionista, lo analítico, ¿no? Cómo estaba marcado todo el conocimiento, lo que regía el conocimiento, la verdad estaba puesta en la ciencia. Otro componente, lo que él llama fetiches y tabúes, ¿no? Eh, en el discurso social tenemos la presencia, dice, de lo intocable. Esos serían los fetiches y tabúes, lo que de alguna manera no se toca. Cuando hablamos de fetiche, podríamos hablar de no se toca porque eh, es sagrado. Podríamos hablar de la patria, del ejército, de la ciencia. Cuando hablamos de tabú, estamos hablando del sexo, de la locura, de la perversión, por ejemplo, ¿no? Unos, el tabú es aquello que se quiere ocultar, que se quiere tapar, que se quiere negar. El fetiche es lo que no se toca porque es sagrado. Hay que analizarlos, ¿no? Porque están representados en el discurso social y son producidos por él. Habría que pensar, ustedes analizan un fragmento muy breve del discurso de la información, pero si existen, yo creo que es algo que solamente se puede analizar a nivel macro en los medios, pero si existe alguna forma de tabú. En algún momento vimos la discusión, el tema que tenía que ver en los medios, de qué manera se trataba la cuestión de la ley eh, de legalización del aborto. Entonces, acá sí aparecían, eran muy evidentes con qué fetiches se manejaba cada medio y con qué tabúes. Egocentrismo, etnocentrismo. La hegemonía puede verse como una norma pragmática que pone en su centro un enunciador legítimo, dice Genot. ¿Esto qué significa? Que el enunciador legítimo, cuando hablamos de enunciador legítimo, es aquel que, según Bourdieu, es el que tiene capital simbólico, el que puede decir determinadas cosas. Y ese enunciador legítimo le habla a la alteridad. Ese destinatario, esa alteridad, está implícito y lo legitima porque él habla en su nombre, ¿no? Habla fiscalizando, con derecho a fiscalizar a los que no tienen, de los que no tienen la palabra, ¿no? Los locos, los criminales, los niños, las mujeres, los campesinos, los salvajes, etcétera. Todo lo marginal. Entonces, la hegemonía es un egocentrismo en ese sentido y un etnocentrismo también. Engendra un yo y al engendrar ese yo que habla, también engendra un nosotros, que es el que tiene el derecho a la ciudadanía, que es el que puede generar una empresa, como dicen Genot, xenófoba. ¿Por qué? Porque ese nosotros puede ser clasista, sexista, racista, ¿no? Y es el sujeto que juzga y clasifica. Ese sujeto es el que va a dar cuenta de una identificación con su receptor. ¿De qué manera ver este egocentrismo en los medios? Bueno, el yo que habla en el diario La Nación eh, tiene determinadas características. ¿Cuáles son? Y es legalista, defiende las instituciones, está en contra de la cuarentena o no, no sé, defiende la economía por sobre la vida o defiende la vida por sobre la economía, no sé, todas las características de acuerdo con las temáticas que voy abordando, puedo caracterizar un yo que a su vez es el autorizado por un receptor implícito, ¿no es cierto? Esto que decíamos del otro día de eh, cada uno lee el diario que quiere leer, porque en ese diario busca la identificación de lo que de su visión de mundo. Entonces,
lo egocéntrico y etnocéntrico está presente en cada discurso como, como parte de ese enunciador, como propio de ese enunciador legítimo, ¿no? Cuando hablamos de etnocentrismo, bueno, en el ejemplo de Algenot es el paricentrismo. Para nosotros sería el porteñocentrismo, ¿no? Hablo desde lo local. Es interesante ver lo que se planteó con los pueblos originarios en los medios, aún hasta el más progresista del caso de los medios nacionales que tomamos, página 12, habla de pueblo originario, pero no hay diferenciación. Entonces la diferenciación de quiénes son los POM, quiénes son los mapuches, quiénes son los tehuelches, empiezan cuando hay conflicto. Eso es etnocéntrico. Temáticas y visión de mundo. Hay temas apropiados y hay temas inapropiados. Por lo tanto, en el discurso de la información va a haber temáticas que merecen ser tenidas en cuenta, que merecen ser debatidas. Entonces, hay problemas que están preconstruidos, hay intereses, hay objetos de los que se habla y que se constituyen como temáticas con maneras de hablar, ¿no? Que eso ya correspondería a lo pensamos desde la lengua, ¿no? De qué manera se hablan de esas temáticas, ¿no? Pero no, a veces es un poco, a veces no, lo planteamos del comienzo, forma y contenido es inseparable, ¿no es cierto? Entonces determinados temas se tratan de determinada manera. Y a su vez estas temáticas, el recorte, porque yo puedo tomar un hecho y decir, bueno, el tema que aparece en estos medios es la cuarentena. Ahora, esa cuarentena es el gran tema, el macro tema. ¿Cómo está enfocada? ¿Qué recorto de ese tema? Y ahí aparece un subtema. Entonces, cada medio va a recortar lo que le interesa del tema. En ese recorte aparece la visión de mundo. La visión de mundo en el sentido ideología, ¿no es cierto? Hay formas de hablar que me muestran lo que decíamos hoy del tema del aborto, de la legalización del aborto. Si alguien dice, si toma esa temática diciendo yo defiendo las dos vidas, ya sabemos cuáles son las dos vidas y me da una visión del mundo. ¿Cuál es la visión del mundo? Y puedo pensar desde una visión religiosa, de una visión conservadora, de una visión que necesariamente tiene un sentido de trascendencia, de divina, de una idea de la concepción, una idea desde lo biológico determinada que se opone a otra, que es todo lo contrario. Entonces hay temática y maneras de ver el mundo que van juntas. Dominante de patos. Cuando se habla de dominante de patos, se está hablando de lo que se llamaría el temperamento, el estado de ánimo de una época, el espíritu, por decirlo de alguna forma más romántica, de un momento dado, ¿no? Por ejemplo, el corpus que analiza Angenot plantea la angustia, ¿no? A 100 años de la Revolución Francesa, en el discurso escrito en Francia, muestra un dominante de patos, quiere decir todo lo que tiene que ver con el sufrimiento, el sentimiento, ¿no? De ahí viene la palabra simpatía, empatía. Entonces, el estado de ánimo, bueno, pues podríamos pensar en otro momento, el año pasado, ¿no es cierto?, antes de las elecciones, la cuestión de la crisis. Por los medios de comunicación no hubo un estado, un patos dominante de crisis, pero tranquilamente, digamos, se podía haber planteado de una manera más explícita. Hubo una crisis, pero se ocultó.
en cuanto a espíritu me refiero, en cuanto a estado de ánimo, ¿no? No había un estado de ánimo general de crisis, cuando en realidad había una crisis. Y por último, el sistema topológico. El sistema topológico tiene que ver con la división de las tareas discursivas, es decir, de qué manera los discursos específicos se dividen, se subdividen, aparecen géneros, subgéneros, estilos y también ideologías, ¿no? Y se reagrupan en regiones o en campos. Entonces yo puedo hablar y en dispositivos y con sus propios ideologemas, con sus adaptaciones de lenguaje, con sus tópicos comunes, ¿no? Yo puedo hablar de un discurso literario, un discurso eh, epistemológico, un discurso periodístico, un discurso, ¿no es cierto? ¿De qué manera se da ese sistema topológico? ¿Cómo está dividido el trabajo discursivo?